El proceso de cambio curricular en matemáticas, fundamentos y resultados. ¿Qué podemos conocer sobre el currículum de matemáticas? Esto hace referencia a qué debe conocer un profesor sobre las matemáticas dependiendo del sistema educativo en cada país. Nos vamos a centrar en dos cuestiones. Estas son los aspectos estructurales del currículum en matemática y, por el otro, la dinámica de los procesos de cambio. Decimos que un currículum es una herramienta profesional para el profesor y es una estructura conceptual de naturaleza dinámica. Estructura curricular. El currículum es un sistema organizado de conceptos relacionados que atienden a las funciones básicas y fundamentales de un sistema educativo. Un currículum planifica las propuestas educativas establecidas en un medio social determinado, las implementa y las evalúa. El currículum de matemática para la enseñanza obligatoria es un plan de formación que viene a dar respuesta a los siguientes cuestionamientos. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es o cuándo un conocimiento es útil? Bien, luego se analiza qué es el conocimiento. Vemos allí que son funcionamiento de estructura del cerebro, lo que uno comparte con los demás, saberes acumulados sobre un tema, modo en que vemos el mundo exterior que se nos proyecta en nuestro cerebro, y que el currículum debe optar por alguna de estas respuestas, y si no hay una respuesta, entonces no hay un plan de trabajo. ¿Qué es el aprendizaje? Se puede interpretar como un descubrimiento, asimilación o estructural. En nuestra disciplina, la cuestión básica es cómo caracterizar el aprendizaje matemático. Bien, vamos a seguir cómo y cuándo enseñar. Enseñar es concentrar el conocimiento para que penetre en el cerebro de los estudiantes, o consiste en recordar y normativizar que los alumnos deben aprender sin salirse del esquema, o bien enseñar es hacerlos participar. Y responde a ciertas cuestiones. ¿En qué consiste educar? ¿En qué consiste la educación matemática? ¿Cómo puedo formar a niños y jóvenes en un campo específico del conocimiento? ¿Qué se aprendió? Genera de igual modo una serie de cuestiones más específicas. Unas de ellas son: ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se valora? ¿Cuáles son los criterios que determinan las competencias de matemática de una persona? ¿Cómo se valora una competencia? ¿Con qué criterios se valora la eficacia de un currículum? Estructura del currículum. Dimensiones en torno a las cuales organizar los niveles de reflexión. Las dimensiones son la dimensión cultural o conceptual, la dimensión cognitiva o de desarrollo, la dimensión normativa y moral y la dimensión social. Otras consideraciones que determinan su estructura son los niveles de reflexión. Estos son dos: los niveles de trabajo y el nivel de desarrollo curricular o de implementación. El nivel de trabajo es la puesta en práctica en el aula, en donde se da la interacción profesor-alumno, dando lugar al fenómeno de enseñanza-aprendizaje. Cambios en el currículum. El currículum sufre transformaciones que llevan ya 50 años, desde la matemática moderna en 1960 hasta la matemática planteada basada en competencias en el 2010. Como plan social de formación, todo currículum se encuentra sometido a cambios. Estos son impulsos políticos y sociales, educativos y morales. También cambios curriculares. Estos son los matemáticos y científicos, es decir, la implementación de las nuevas tecnologías y la innovación y mejora de las clases. Los cambios curriculares en matemáticas deben responder a los desafíos educativos generales, atender a las demandas políticas, sociales, acompañar un cierto progreso científico y técnico y difundir los deseos de mejora e innovación. Capacidades matemáticas. Es mejorar el aprendizaje. El formato del currículum se inicia en el siglo XIX, en donde la escuela secundaria era solamente para las élites, y más tarde se incluye a toda la población al sistema educativo mediante una ley obligatoria. ¿Qué se les exige en la actualidad a los alumnos? Que aprendan a calcular, a leer, a hacer caso al que tienen enfrente, a hacer las actividades sin preguntar para qué sirve.
Luego tenemos adaptarnos como profesores para la nueva sociedad a favor de unos aprendizajes relevantes para el mundo de hoy, posiblemente para el futuro, que permitan construir una buena vida, que sean significativos y motivadores para el que aprende, que sean transferibles a situaciones extraescolares, es decir, que lo implementen afuera de la escuela. ¿Qué debemos hacer los docentes? Existen tres posibilidades de los conceptos disciplinares que son seleccionados desde el conocimiento académico a los problemas complejos centrados en las situaciones y en el estudiante, de la acumulación de contenidos independiente cada año a fortalecer la trayectoria de desarrollo de los sujetos, de la planificación para alcanzar objetivos matemáticos. Bien, organizar el aprendizaje es desarrollar las capacidades para una buena vida social. Esto es comunicación, resolución de problemas, trabajo con otro, pensamiento crítico, responsabilidad, aprender a aprender. Apropiarse de saberes potentes. Son clasificados por las disciplinas, o sea, todas las disciplinas escolares, y las emergentes, que serían los saberes relacionados con los juegos, el arte digital y demás. Desafíos para la gestión curricular. Pasar de la prescripción de los conocimientos a la especificación de las capacidades deseadas y los dominios de aprendizaje en que se las desarrolla. Proponer estrategias de enseñanza que las desarrollen en forma apropiada a las edades de los alumnos, diseñar formatos de organización institucional que permitan nuevas configuraciones didácticas con ayuda del director, generar dispositivos de evaluación y acreditación que den cuenta de las capacidades del alumno más que una acumulación de saberes. Capacidades. Las capacidades son empezar en el desarrollo de pensar en el desarrollo de los sujetos de una manera integral y no como animales cognitivos. La capacidad en los dominios del sentir e interactuar nos ocupamos de lo cognitivo, mientras que de lo interpersonal y lo intrapersonal se ocupan las amonestaciones. Competencias y capacidades. Las competencias es un juicio hecho desde afuera sobre el desempeño de una situación, sobre el desempeño del alumno. Y las capacidades es el bagaje interno que posibilita el desempeño de esa situación. Pedagogía y capacidades. Las capacidades pueden desarrollarse estratégicamente en la escuela o la persona puede desarrollarla al azar en función de sus expectativas de vida. En lo pedagógico el resultado es inequitativo y depende fuertemente de condicionantes sociales y culturales. Todos los seres humanos tienen un sustrato biopsicosociocultural que les permite hacer frente a la demanda del conocimiento. Todos los seres humanos desde chiquitos manifiestan una predisposición para hacer algo con los demás, es decir, interactúa, tienen una lengua oral y esto les permite lograr escribir, aprender, adaptarse a la sociedad y más. Tenemos las capacidades de elegir y aprendemos de nuestras elecciones. También tenemos las capacidades de jugar y ser críticos, es decir, cuando algo nos parece que está bien y cuando algo nos parece que está mal. La capacidad de aprender es propia del ser humano, es decir, cada ser humano aprende pero a su ritmo, no todos tienen el mismo ritmo y nivel de aprendizaje. Configuraciones pedagógicas que colaboran al desarrollo de capacidades. Son explícitas, no forman parte del currículum oculto, son recurrentes y espiraladas a lo largo de varios años, esperan logros en el mediano plazo, es decir, aprender del error, buscan despertar el interés y la conexión con el mundo real, buscan que el aprendizaje se adueñe de sus procesos mentales, realimentan con frecuencia para promover autorregulación. Generar motivación en el alumno a aprender matemática es intervenir pedagógicamente donde el docente promueve el desarrollo de capacidades. Estas son intervenciones estratégicas pensadas y estudiadas como eficaces desde el punto de vista cognitivo. Esto es, sostener preguntas potentes, generativas sin anticipar la respuesta.
es decir, no anticiparle ningún tipo de respuesta al alumno, acotar la cantidad de información y redundar. Como el cerebro procesa la información, hay que ayudarlo al cerebro a registrar la información en diversos canales, es decir, trabajar desde diferentes pensamientos, es decir, conceptos, relaciones, mapas, modelos, para que el alumno vaya aprendiendo, vaya recordando diferentes cosas que le permitan captar el aprendizaje, recordar. Modelar el proceso de pensamiento, pensar en voz alta, es decir, donde el docente enseña a pensar cómo piensa él. Enseñar al otro cómo ser estratégico, un procedimiento, retroalimentar para mejorar capacidad de autorregulación, generar un ambiente seguro de aprendizaje donde premiamos la dedicación a aprender.